Shalom, shalom, sean todos bienvenidos a su canal, El Camino a la Verdad, en la primera transmisión a través de YouTube, canal el cual enseña la verdad acerca de lo que es el conocimiento del Eterno, de lo que es el conocimiento a la verdad. Como dice Johanán 8:32, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Aquí su presentador, su maestro de las escrituras, Abraham Ben Israel, es el nombre con el cual Yahweh, el Padre, me ha llamado. Y en este canal no es un canal religioso, es un canal el cual nosotros vamos a aprender la verdad como se dijo de antemano. Vamos a profundizar las escrituras, vamos a conocer mucho más de ellas y vamos a tener vamos a aprender bastante. Pero antes de entrar en materia, el primer tema al cual vamos a ver en este día, el cual es llamado ¿cuál es tu identidad? ¿Por qué es llamado de esta manera? Porque nosotros vamos a ver que hay muchas denominaciones religiosas a nivel mundial. Son muchas y ellas vienen obviamente de una línea que se llama el catolicismo, y de ahí se ha desprendido una gran cantidad de religiones sectarias, y de ahí una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, tenemos lo que es el cristianismo. El cristianismo tiene una gran variedad y de denominaciones. Usted puede encontrar lo que son los testigos de Jehová, mormones, católicos, rosacrucistas. En pocas palabras, todos son cristianos y todo viene de una base, el cual nos dice en la escritura en el libro de Maaser, de Hechos 11:26. Yo les voy a leer una pequeña porción de las escrituras conforme lo enseña en Hechos 11:26, en base a la Reina Valera, que dice que es la versión que muchos avalan. Y mire, presta atención, te dicen versión, y una versión es algo que viene del original y por ende ha perdido lo que es la sustancia. Como dice en Hechos 11:26, dice: y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia de todo un año, y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bueno, yo quiero decirle una pequeña cosa, y es lo siguiente. Ese es el preámbulo, obviamente, antes de entrar al tema de cuál es tu identidad. Muchos se hacen llamar cristianos y tienen eso como rótulo cristiano. Ese cristiano, eso se lo fue inventado, y eso eh, tiene que ver mucho con las malas traducciones, y tiene una mala traducción. Si usted se remite al original, en el original dice así: y así sucedió que se reunieron todo un año con la comunidad y le enseñaron a mucha gente, y a los talmidín, es decir, a los discípulos, los llamaron seguidores del Mashiach, es decir, del Mesías, por primera vez en Antioquía. Si ustedes se da cuenta, no, la Reina Valera dice, fueron llamados cristianos, y esa es una mala traducción que hizo Roma, que lo hizo a propósito para tergiversar las cosas, y muchos se hacen llamar cristianos, y de ahí viene la gran ramificación o diversificación que esta tiene. Pero en el original dicen, los llamaron seguidores del Mesías. Entonces, lo original o correcto debería ser los seguidores del Mesías, más no cristianismo. Esto de cristiano nació en el concilio de Nicea en el año 325. Y por favor, remítase a la historia, averigüe cuáles fueron los diferentes concilios y cuál fue el diferente concilio. El primer concilio que creó la iglesia romana, y de ahí se desprendieron una gran cantidad de cosas. Entonces, yo le animo a usted para que investigue en base a las escrituras. Ahora entrando entonces en materia,
nosotros vamos a las Sagradas Escrituras. Vamos a las Sagradas Escrituras para conocer a profundidad algo que tiene que ver con tu identidad, algo que tiene que ver con la restauración que a Yahweh, algo que Yahweh, porque el verdadero nombre del Eterno es Yahweh. Él tiene un nombre, él no se llama Jehová. Ese es un nombre también que es compuesto, que se lo inventaron, el nombre de Jesucristo, Jesús, un nombre que fue inventado. Entonces, yo quiero compartir contigo la verdad, vamos a estudiar, porque es un mandato conforme a las Sagradas Escrituras, cuando dice de que escudriñar las Sagradas Escrituras, porque ahí está la vida eterna. Entonces nosotros vamos a profundizar en base a las Escrituras, no vamos a irnos a inventar o vamos a hacer, es lo correcto, vamos a profundizar en base a las Escrituras. Entonces, conforme al, a lo que es las Escrituras, ¿qué nos dice? El pacto que Yahweh hizo, el Padre, con Israel. Vamos a ver lo que tiene que ver con la historia del pacto. Vamos a leer, vamos a las Escrituras. Y a propósito, las Escrituras se llaman, su nombre correcto es Sagradas Escrituras. No se llama Biblia, porque eso también el nombre Biblia es compilación de libros y las Escrituras no están, al principio no fueron libros, solo fueron papiros. Y te das cuenta. Y eso se llama que los hombres que fueron inspirados por el Ruach HaKodesh, por el mal llamado Espíritu Santo, que debe ser el Espíritu de verdad o Espíritu de santidad, el nombre correcto del Espíritu Santo. Ellos recibieron esto y plasmaron, fueron las Sagradas Escrituras, más no Biblia, por eso tiene que ver con Grecia. Entonces vamos paulatinamente, vamos a aprender de las Sagradas Escrituras y Yahweh nos ayuda a entender lo que Él nos está revelando para este tiempo. Dice, vamos a leer conforme al rollo, ¿sí? De, de Barín, que es el nombre real del libro, como le llaman, Deuteronomio 28, 15 y 64. Dice, pero si no obedeces a Yahweh, tu Elohe, Elohe es la palabra que debe ser correcta, que es a lo que mal llamado Dios. Posteriormente estaremos indagando más y sabiendo más de esto. Pero si obedeces a Yahweh, tu Elohe, para observar fielmente todos sus misvot, es decir, sus mandamientos y leyes que yo te ordeno hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y se realizarán. Yahweh los esparcirá entre todos los pueblos desde un extremo a la tierra hasta el otro. Y allá le servirán a otras deidades de madera y de piedra, las que ni ustedes ni sus ancestros han experimentado. Estos son los términos de alianza que le ordenó Yahweh a Moshe, es decir, a Moisés, que concluyera con los israelitas en la tierra de Moab, en adición a la alianza que había hecho con ellos en Yoref. Yo hago esta alianza con sus sanciones, no solamente con ustedes, sino también con las que nosotros hoy, los que estuvieron en Horeb, obviamente, delante de Yahweh nuestro Elohe, como con los que no están con nosotros hoy. Es decir, eso se refiere para todos los que son los israelitas futuros. Ahora, quiero decirle esto, y sabemos que esto ocurrió con ese reino llamado Israel, que fue partido en dos, Judá y Efraín, y los reinos del sur, que son Judá y Benjamín. Los reinos del norte, Efraín y las 10 tribus, que son estos. Y todos sabemos que el reino del sur, que son Judá y Benjamín, regresaron después de haber abandonado ese pacto en Horeb. Pero el reino del norte, que son compuesta por las 10 tribus, no regresaron a ese pacto. La pregunta es, ¿dónde están esas 10 tribus del reino del norte? La respuesta es, no se sabe, porque nunca ellas volvieron y se volvieron igual que todos los gentiles. La promesa de Yahweh a las 10 tribus del reino del norte
que son las 10 tribus. Se lo va a encontrar en Devarim, en Deuteronomio 31, cuando enseña, vamos a ver conforme a las escrituras, cuando dice, cuando te suceda todas esas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti y las tomes en serio entre las diversas naciones a las que te haya expatriado Yahweh tu Elohim, y cuando vuelvas a Yahweh tu Elohim y tú y tus hijos hagan caso a sus mandamientos con todo su corazón y todo su ser, tal como te los ordeno hoy, entonces Yahweh tu Elohim restaurará tu suerte y volverá a recibir en amor, o te recibirá en amor. Lo recogerá otra vez de todos los pueblos donde Yahweh su Elohim los ha dispersado. Aun si tus expatriados estuvieren en los confines del mundo, de allá te recogerá Yahweh tu Elohim, de allá te traerá. Y Yahweh tu Elohim te traerá a la tierra que poseyeron tus padres, y tú la poseerás, y te hará más próspero y más numeroso que todos tus padres. Entonces Yahweh tu Elohim abrirá tu corazón y el corazón de tu linaje para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y todo tu ser, para que vivas. Miren, esta promesa solo sería efectiva si ellos regresaran al pacto. Entonces dice Yahweh, yo los perdonaré. No es extraño que Él llame a quienes no saben quiénes son por haber sido mezclados con las naciones gentiles, y solo sabemos que el reino del norte volverá al pacto. Y la pregunta, ¿ha vuelto ya Efraín al pacto? Pues sencillamente aún no. ¿Por qué? Porque ellos han perdido su identidad y se fueron y estaban al otro lado del Éufrates. Yohanan 10:3-6, cuando es conocido como Juan 10:3-6, dice así: a él le abre el portero y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas las llama por su nombre y las conduce afuera. Y cuando saca fuera a todas las suyas, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero al extraño jamás lo seguirán. Más bien huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Yahshua les dijo esta figura, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. La pregunta, ¿quiénes son esas ovejas? Mire en Jeremías 50:17, cuando dice, oveja descarriada es Israel. Y mire en Miqueas 2:12, cuando dice, yo reuniré a Jacob y a todos ustedes juntaré al remanente de Israel, los haré a todos como ovejas de Bosra, como un rebaño dentro de su corral. Se oirá en ellos ruido de gente. Las ovejas perdidas de Israel, que les quiero comentar, fueron las que no regresaron al pacto, al reino del norte, Efraín, las 10 tribus. Ellas estaban perdidas, pero no para siempre. Y usted mira en Yeshezkel, en Ezequiel 11:16, miren lo que dice. Diles que así ha dicho Adonai, Yahweh, aunque los he arrojado lejos entre las naciones, y aunque los he dispersado por los países, por un breve tiempo he sido para ellos un santuario en los países a donde ha llegado. Yahweh los volvería a traer a ellos, para que ustedes tengan esto en conocimiento, a traer de nuevo al pacto que ellos no quisieron regresar. Miren por favor en Ezequiel 34:12, ¿cómo dice? Dice, como el pastor cuida de su rebaño cuando está entre las ovejas dispersas, así cuidaré de mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde han ido o han sido dispersadas en el día del nublado y la oscuridad. Conociendo la identidad de Judá y sus características, ya hablamos de lo que son vamos a hablar en este momento de la identidad de Judá. Ahora, primero que todo, ellos tienen la Torá de Yahweh, como lo dice en Bereshit, en Génesis
49:10. Negarían al Mashiach, es decir, que ellos negarían al Mesías. Ellos no perdieron como tal su identidad porque volvieron al pacto después de su cautividad. Y ellos son llamados los que están cerca. Usted mire por favor en Daniel 9:7 y lo constatará. Ahora conociendo lo que es la identidad de Efraín y sus características. En primera instancia viven entre los gentiles. Usted búsquelo por favor en Oseas 8:8. Esos se venían siendo los gentiles que nosotros vendríamos siendo la casa de Efraín. Se les olvidó el nombre de Elohe Yahweh. Quiero que entienda algo. Usted por mucho tiempo le llamó al Padre Jehová, y ese no es su nombre. Le dijeron Dios. Mire, el nombre correcto de Yahweh, hablando de las características que tiene Efraín, es que se les olvidó el nombre de Elohei Yahweh, de Yahweh. Mire por favor, como les dije en Jeremías 23:27. Son gentes con riquezas. Mire por favor en Bereshit, en Génesis 49:22. No conocen la Torah de Yahweh. Es decir, cuando digo Torah quiere decir las instrucciones de Yahweh para su pueblo. Y es lo que la gente mal le dice como la palabra ley. Que posteriormente estaremos hablando más de eso y profundizando de eso. No conocen la Torah de Yahweh ni cumplen sus mandamientos. Se búsquelo también en Oseas 8:10 al 12. Repito, la Torah es instrucción. Por tanto, no están instruidos en la Torá. Son llamados no mi pueblo. Miren Oseas 2:23. Son llamados los que están de lejos. Mire en Yeshayahu, en Isaías 57:19. Son llamados ovejas perdidas. Miren en Yehezkel, en Ezequiel y en Jeremías 56 y lo va a constatar. Miren, Efraín vendría del oeste y la mayoría de en sí viene del oeste de la tierra. Búsquelo para que vean y averigüen y se dará cuenta. Viene en cuanto a característica. ¿Y en dónde lo va a encontrar? ¿Dónde lo va a ver? En Oseas 11:10. ¿De dónde vendrían y de dónde estarían? Miren por favor lo que es Kefas, lo que es mal llamado Pedro, Kefa Aleph, es decir, primera de Pedro 1:1. Mire las zonas donde salen ellos, que son los gentiles expatriados, y serán todos dispersos, como le enseña en el libro de Jacob, o mal llamado Santiago, en Santiago 1:1. Y hay dos tipos de gentiles en el mundo. ¿Cuáles son los dos tipos de gentiles? En primera instancia tenemos los gentiles israelitas, que fueron los dispersos que se mezclaron con todas las naciones. Y en segunda mano tenemos a los gentiles paganos que no son de la dispersación de Israel. ¿Serían esos israelitas griegos? Bueno, examinemos entonces esta afirmación de Yahshua a los de Judá y veamos la respuesta de los de Judá. Miren, ellos sabían del reino del norte dispersado. Ahora, si usted mira en Yohanan, en Juan 7:33, cuando enseña la escritura, cuando dice, entonces Yahshua, para que ustedes tengan conocimiento, en primera instancia el verdadero nombre del Salvador, Yahshua, que la gente lo conoce como Jesús o Jesucristo, es el nombre real del Salvador. Yahshua dijo, todavía estaré con ustedes un poco de tiempo, luego iré al que me envió. Se mira, y ahí seguimos en Yohanan, en Juan 7:34, ustedes me buscarán, pero no me hallarán, pero a donde yo voy a estar, ustedes no podrán ir. La respuesta de Judá, lo que ellos entendieron daba prueba de que los de Judá sabían que sus hermanos estaban entre los gentiles. Y ahí seguimos. Entonces los judíos se decían entre ellos, ¿a dónde se irá este que nosotros no lo hallaremos? ¿Acaso se irá a la dispersión entre los griegos para enseñarles a los griegos? Entonces usted mira a Shaul, el mal llamado Pablo, cuando él dijo,
en Romanillín es Romanos 9:24. Esos somos nosotros a quienes Él ha llamado no solo de entre los judíos, sino también de los gentiles. Estamos hablando de Romanos 9:24. Y Saúl, él sabía cómo que los judíos, como judío que él era, que existía el reino del norte, que son los dispersos. Ahora, en Romanos 9:25, como también dice en Oseas, al que no era mi pueblo, yo llamaré pueblo mío, y amada a la que no es amada. Mire Oseas 1:10. Shaul es Pablo. Él conocía la identidad de esas 10 tribus en la dispersión. En Romanos 2:14, cuando los gentiles que no tienen la Torá, es decir, lo que es la mal llamado la ley, la Torá se refiere también más que todo a los 5 primeros libros que tiene, o rollos que tiene el antiguo pacto. Ellos practican espontáneamente lo que quiere decir la Torá, y ellos no tienen Torá, son una Torá para sí mismos. En Romanos 2:15, perdón, 2:15, como dice en la escritura, con eso, si usted se da cuenta, con eso muestran el contenido de la Torá escrito en sus corazones. Por eso su conciencia les da testimonio, y sus razonamientos se acusan o se defienden unos a otros. Ellos tendrían por naturaleza la Torá escrita en sus corazones. Miren Jeremías, Jeremías 33. Pero esta alianza será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Ahí viene el pacto que Yahweh, del cual está hablando. Declara Yahweh: pondré mi Torah en su interior. Cuando usted dice, ahí va a encontrar en la mala traducción ley. Mira lo que dice. Declara Yahweh: pondré mi Torah en su interior y la escribiré en su corazón. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ese Elohim es lo que mal traduce allá como Dios. Viene una pregunta: ¿quién pues es el olivo? Bueno, usted mira en Jeremías, en Yirmiyahu, ¿sí? Es lo que le llaman Jeremías 11:16. Miren lo que dice. Yahweh te llamó olivo verde, hermoso, de fruto selecto, pero con un gran ruido estruendoso le ha prendido fuego y sus ramas están quebradas. Mire lo que dice Romanos 11, habla también del olivo identificando a Israel. Pero hay dos olivos, recuerden, hay uno que es el olivo verde y el otro es el silvestre. Vamos a Romanillín en Romanos 11:24, ¿y qué nos enseña? Cuando dice, pues si a ti te cortaron del olivo silvestre, y contra la naturaleza te injertaron en el buen olivo, cuanto más a estos, que son las ramas naturales, los injertarán a su propio olivo. Hermano o hermanos, para que no sean sabios en su propio concepto, no quiero que ignoren este misterio, que el endurecimiento que le ha ocurrido a Israel es parcial, hasta que haya entrado el número pleno de los gentiles. Judá endurecida hasta que entre a la plenitud de los gentiles, que son las 10 tribus son las 10 tribus. Y luego viene toda Israel. Mire, que ese son en sí, da la plenitud, que serían con el resto de Israel, que son las 12 tribus, para que y en total, y ellas serán salvas. Miren Romanos 11:26, y entonces dice, y entonces todo Israel se salvará, como está escrito: de Sión vendrá el libertador para quitar de Jacob la impiedad. Esa impiedad se refiere al pecado. ¿Cuál fue el pecado de Efraín? El pecado es la infracción de la Torá. ¿Sí? Eso es lo que más le llaman, la ley. Y ellos, por tanto, volverán al pacto de la Torah. Y eso es lo que Yahweh está llamando en este momento a la gente a la restauración, a salir de toda
de toda religión, de toda secta, de toda denominación, porque Yahweh en este momento es el pacto que él dejó dicho en los diferentes pesuquín, en los pasuk que yo les di hace poquito en los versos, ¿sí? Esto que les dé y en los capítulos que les di a conocer, eso se está cumpliendo en este momento. Estamos en tiempo de restauración. Seguimos entonces en Efesios 2:11, cuando dice: por tanto recuerden que en otro tiempo a ustedes, los gentiles en la carne, los llamaban incircuncisión, los de la llamada circuncisión, que se hacen con mano en la carne. Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin el Mashiach, es decir, sin el Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a las alianzas de la promesa, estando sin esperanza y sin un Elohe en el mundo. Es decir, eso quiere decir que estamos ajenos a la Torá. Repito, la Torá es la enseñanza de Yahweh para su pueblo. Ahora, vamos con Efraín. Miren, en Efesios 12:13, cuando enseña: pero ahora, en el Mashiach, Yahshua, en el Mesías, Yahshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, se han acercado por la sangre del Mashiach, porque Él es nuestra Shalom, nuestra paz, que de ambos, es decir, Judá y Efraín, nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de la división, los que los separaba, es decir, la hostilidad es la infracción de la Torá. Y abolió la ley de los preceptos, el efecto de los pecados en forma de ritos, para crear en sí mismo de los dos hombres, es decir, de Judá y Efraín, un solo hombre, es un hombre nuevo. Así viene la Shalom, la paz, viene la promesa. La promesa, usted mira en Yeshayahu, Isaías 57:18, dice: he visto lo que han hecho y los sanaré, los guiaré y les daré consuelo a ellos y a los suyos que están de duelo. Yo produzco palabras alentadoras y consoladoras. Le irá bien al que está lejos y al que está cerca, dijo Yahweh, y lo sanaré. ¿Cómo eso lo haría Yahweh? ¿Cómo lo sanaría? Miren en Efesios 2:16. También reconcilió con Elohe a ambos, Judá y Efraín, con un solo cuerpo, por medio del madero o de la cruz, dando muerte en a la enemistad, es decir, que el muro que los separaba. Y vino y anunció la buena noticia, Shalom, paz, para ustedes que estaban lejos. Es decir, se refiere a los que son Efraín, es decir, son el resto que está disperso, a los que están por fuera de Israel. Y Shalom, paz, para los que están cerca. Eso refiere a los que son, a los de Judá. Ya que por medio de él, es decir, de él es Yahshua HaMashiach, Yahshua el Mesías, a ambos, a Judá y Efraín, tenemos acceso al Padre en un solo espíritu, o tenemos lugar para por Yahshua en un solo espíritu. Y por lo tanto ustedes ya no son extranjeros, como dice en la Escritura, ni forasteros. Eso le dice a la casa de Efraín, sino conciudadanos de los consagrados y miembros de la familia de Yahweh. Dice la Escritura, han sido edificados sobre el fundamento de los enviados. ¿Cuáles son esos enviados? Los apóstoles, no los apóstoles que están para ahora, esos que son falsos, ni nada de eso, sino se refiere a los apóstoles que Yahweh dejó fundamentados, que puso un tiempo atrás, fundamentado en los apóstoles y los profetas, siendo Yahshua el Mashiach
mismo la piedra angular. Viene la pregunta, ¿por qué vino el Mashiach Yahshua? Hablando Yahshua a los Yahudí, a los de Judá, les dijo, miren en Yohanan, en Juan 10:16, también tengo otras ovejas, es decir, se refiere a las de Efraín, que no son de este redil. Cuando dice que no son de este redil, se refiere en ese momento cuando estaba hablando a los que estaba allá, a los judíos. Y a ellas, a Efraín, también dice Yahshua, también tengo que traerlas y oirán mi voz. Así habrá un solo rebaño, es decir, que son Judá y Efraín, y un solo pastor que es Yahshua HaMashiach. Viene la pregunta, ¿por quién murió Mashiach? Usted busque, por favor, en Yohanan, en Juan 11:51, pero dice así. Pero esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Yahshua había de morir por la nación. Esto quiere decir todo Israel, incluido los dispersos. ¿Por qué? ¿A quién fue enviado el Mashiach Yahshua? ¿Por qué fue enviado Yahshua? Miren en Mateo 15:24. Y respondiendo, dijo, a mí no me han enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando dice la casa de Israel, se refiere a Efraín, los que estaban dispersos entre las naciones, las 10 tribus del reino del norte que no volvieron de la cautividad. Entonces están listos para ver la mayor historia de amor de todos los tiempos. Miren, el divorcio con Judá y Efraín. Miren el divorcio. Repito, que hubo de Judá y Efraín. Vaya por favor a Jeremías 3:8. Jeremías 3:8 y dice así: yo noté como la rebelde Israel había cometido adulterio. Yo la despedí y le di carta de divorcio, pero su hermana, la desleal Judá, no tuvo temor. Ella también fue y se prostituyó. Judá, entonces ella se volvió y fue aceptada de nuevo, ¿sí? Efraín no volvió. Les dio pues Yahweh carta de divorcio a Efraín, es decir, refiriéndose a las 10 tribus que son del el reino del norte. Pero aquí todavía existe una gran problemática, y esa problemática es lo que vamos a encontrar en Yirmiyahu, en Jeremías 3:1, cuando la escritura dice, me llegó la palabra de Yahweh en Jeremías 3:1. Jeremías 3:1. Me llegó la palabra de Yahweh como sigue: si un hombre se divorcia de su esposa y ella se aparta de él y se casa con otro hombre, ¿podrá él después volver a ella? ¿No quedaría la tal tierra profanada? Ahora, tú te has prostituido con muchos amantes, ¿puedes volver a mí? Dice Yahweh. Viene otra pregunta, ¿volvería Yahweh con una divorciada? Es decir, se refiere a Efraín. Repito, Efraín son los que se dispersaron por el resto de las naciones, que son los que se gentilizaron. Es decir, que serían aquellos que están escuchando este mensaje por primera vez, son cristianos, testigos de Jehová, son menonitas, mormones, que en pocas palabras, que pertenecen a cualquier religión, sea cual sea, o sea el nombre que quiera tener, o rótulo que quiera tener. Ahora, ¿qué problema habría con eso? Váyase por favor a Romanillín, a Romanos 7:1. Romanos 7:1. Romanos 7:1 dice, ustedes que conocen la Torá, no saben que la ley tiene dominio sobre el hombre mientras éste vive. Por ejemplo, la mujer casada está ligada por ley a su esposo mientras éste vive, pero si su esposo muere, ella queda libre del compromiso legal del esposo. ¿Qué dice la Torá? Viene la pregunta. Véase a Romanillín
7:3, ahí mismo, y seguimos. Por lo tanto, si ella se une con otro hombre, mientras vive su esposo, se la declara adúltera, pero si su esposo muere, ella queda libre de ese compromiso legal. Y si se une con otro esposo, no es adúltera. Mientras el esposo vive, ella va a ser adúltera, por supuesto. Pero entonces viene otra pregunta, ¿y si muere el esposo? ¿Qué dice en Romanillín, en Romanos 7:4? Ahí continuamos. De manera semejante, hermanos míos, ustedes también han muerto para efectos de la ley en el cuerpo del Mashiach, para que ahora sea unan a otro, al que resucitó, de entre los muertos, a fin de que produzcan fruto para Elohe. Aleluya, porque Yahshua murió fue por la novia. Por lo tanto, hay un esposo que se llama Yahshua y una esposa que es Judá y Efraín, que en pocas palabras, eso es lo que es la unión de Judá y Efraín, es lo que se le llama Israel. Y tú, amado hermano, hermana, amigo y amiga, uh, eres israelita. Esa es tu verdadera identidad. Tú no eres cristiano. Tú no eres cristiano. Entonces viene otra pregunta. ¿Solo se salvarán los israelitas, Judá y Efraín? No, es la respuesta. Recordemos lo que dice la Torá de cuando Israel salió de Egipto y con ellos salieron un grupo de egipcios que no eran de Israel. Se mira en Shemot, en Éxodo 12:49, cuando dice, habrá una sola ley para el ciudadano, es decir, Israel, y para el extranjero, es decir, los que siguen a Israel y se unieron, que habitan con ustedes, como dice en la Escritura. Ahora, toda la Escritura, hermanos que escuchan, Javerín, amigos, miren lo que habla la Escritura a lo largo de ella. Escucha esto. Toda la Escritura nos habla sobre Israel. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo. Nos habla de 12 tribus y un rey, 12 discípulos y un rey, 12 canastas llenas de pan, que son las 12 tribus, 12 tronos, 12 tribus. Yahshua sana a una niña de 12 años. Yahshua empieza a enseñar a los 12 años. 12 horas tiene el día, usted lo mira en Yohanan, en Juan 11:9. 12 meses hay un año y no 13 como le enseñan los rabinos de Judá o los judíos o los judíos mesiánicos. Hay 12,000 de cada tribu, hay 12 malachim, es decir, 12 ángeles, hay 12 puertas, 12 perlas, 12 constelaciones, 12 frutos que enseñan en las escrituras, 12 frutos en 12 meses, 12 espías, 12 hijos de José. Todo siempre habla de Israel, que son de 12. ¿Sí? De Israel también habla de las dos casas, de los dos testigos, las dos tablas, las dos tablas de piedra, los dos hijos de la parábola del hijo pródigo, los 10 leprosos, los 12 olivos, y habla de Judá y Efraín. ¿Sí? Entonces, por eso, amados, no olviden esto jamás, la identidad que usted tiene, que todos ustedes tienen que escuchar este mensaje. Su identidad es israelita, usted no es cristiano, porque todos somos israelitas, esa es la verdadera identidad, y tenemos un Elohe, que su verdadero nombre es Yahweh. Hay un pacto, y eso está en la Baruch Torah, es decir, en la Sagrada Escritura,
el mandamiento o la alianza que tiene Yahweh para su pueblo, hay un Mashiach que es Yahshua, y por tanto nuestros nombres, el nombre suyo, el mío, es Israel, Yisrael, israelitas, y nunca usted ni yo debemos olvidar esto. Quiero, antes de finalizar, unas preguntas. ¿Es mi sangre, es su sangre israelita de las 12 tribus? Es la pregunta que usted y yo le hago. Bueno, eso en sí no se puede saber porque solo hay registro de genealogías de Judá, y es decir, de allá de Judá, pero y el resto es completamente, y son muy escasos. La salvación nada tiene que ver, como dice la escritura, no tiene nada que ver por la sangre, o que tenga que ver que porque todos en Yahshua hemos sido injertados. En sí esto tiene que ver, la salvación no tiene que ver nada que ver ni por la sangre que usted tenga. Todos hemos sido injertados por Mashiach, por Yahshua, a manera espiritual. Y Yahweh y Yahshua saben dónde estamos cada uno de nosotros y a qué tribu pertenece usted, a qué tribu pertenece usted y usted y usted y usted, a qué tribu pertenezco yo como tal. Entonces, por eso no nos preocupemos, solamente esperemos en Yahweh y en Yahshua, su Hijo. Y Él sabe a qué tribu pertenecemos. Viene la pregunta: ¿qué debo hacer ahora que sé que soy israelita y hebreo y no soy cristiano ni católico ni nada de eso? Pues sencillamente la palabra hebreo significa, escuche esto, la palabra hebreo significa cruzado. Y si somos israelitas y por tanto israelita, estamos sujetos al pacto, es decir, de la Torá, y tenemos una responsabilidad, una misión y un propósito: aprender la Torá. Y es lo que vamos a aprender comenzando desde esta primera misión hasta de aquí en adelante, hasta que Yahweh lo permita. Vamos a aprender las sagradas escrituras, vamos a aprender de la Torá, es decir, de la alianza de Yahweh para su pueblo. Vamos, por favor, antes de finalizar, a Romanillín, a Romanos 8:6, cuando la escritura enseña: y la tendencia carnal lleva a la muerte, pero la tendencia espiritual produce vida y shalom, es decir, paz. Es la tendencia carnal lleva a la enemistad con Elohe, porque no se sujeta a la Torah de Yahweh, ni tampoco puede. Así que los que se dirigen por la inclinación carnal no pueden agradar a Elohe. Entonces, amados, yo les exhorto a todos a que sigan buscando. Hoy empezamos tenemos la primera emisión de enseñanzas. Vamos a profundizar en las escrituras, vamos a aprender muchas cosas más: si se debe diezmar o no se debe diezmar, y muchas preguntas que yo sé que con el tiempo van a empezar a salir, ellas se van a dar. Si usted debe estar en una iglesia cristiana o no, si usted hay que congregarse. Sí, vamos a aprender pero muchas cosas que son muy importantes para el crecimiento espiritual. Si en verdad un pastor cristiano tiene el derecho de llevar la palabra en verdad, como la escritura lo enseña, y si los apóstoles de ahora son verdaderos o falsos, y muchas cosas más que aprenderemos a través de este canal. Me despido. En una próxima emisión nos estaremos viendo, si Yahweh lo permite. Toda Rabá, gracias por haber escuchado el mensaje, que yo sé que es de gran edificación. Yahweh les bendiga en gran manera, y Shalom Ubrahot. Muchas bendiciones. Shalom.